Equifax es una de las tres principales agencias de informes crediticios en los Estados Unidos junto con Experian y TransUnion. Desde 1899, esta empresa recopila y mantiene información crediticia de millones de consumidores y proporciona informes y puntuaciones de crédito a prestamistas y otros clientes. Sin embargo, en el año 2017 sucedería algo que no estaría previsto dentro de los planes de la empresa, o peor aún, esta no estaría preparada para su protección. Esto desencadenaría un número importante de personas afectadas tras lo ocurrido. Mi nombre es Thiago Aranda y hoy te voy a exponer uno de los casos de robos de datos más grande de la historia de la ciberseguridad que afectó a más de 147 personas. Perdón, 147 millones de personas. Esto es el hackeo a Equifax, la verdadera historia del robo de datos más grande. Kator Woolford y Guy Woolford fueron dos hermanos que desde temprana edad ambos demostraron grandes habilidades empresariales. Kator nació en 1872, mientras que Guy en 1876, ambos en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Aunque casi no hay información de cómo fue la infancia de los Woolford, se sabe que Kator estudió en la Universidad de Georgia, donde desarrolló un interés por el comercio y los negocios, mientras que Guy se enfocó en matemáticas y contabilidad, lo que les ayudó en sus futuras empresas. Tanto Kator como Guy empezaban a demostrar la química que poseían entre los dos para poder llevar a cabo un proyecto empresarial de gran magnitud. Aunque entre los dos el más importante era Kator por dos razones. Uno, era el hermano mayor, y dos, poseía el mayor capital de inversión para su empresa. Los hermanos Woolford trabajaron en varias empresas y adquirieron experiencia en la industria crediticia. En 1899 decidieron establecer su propia agencia de informes crediticios en Atlanta, inicialmente llamada Kator Woolford & Company. Su enfoque en la recopilación de información precisa sobre la solvencia de los consumidores y su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado financiero fueron fundamentales para el crecimiento de la empresa, que luego pasó a llamarse Retail Credit Company. A lo largo de los años, la empresa fue evolucionando, diversificó sus servicios más allá de los informes de crédito, comenzó a ofrecer servicios de protección contra el robo de identidad, análisis de riesgos y soluciones de gestión de datos. Esta diversificación fue clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y atraer a una base de clientes más amplia. Consolidándose como uno de los principales actores en la industria de informes de crédito en Estados Unidos y más allá, en 1975, la empresa se renombró a la que conocemos hoy en día como Equifax. Equifax había comenzado a trabajar en el fortalecimiento de sus tecnologías, aunque su enfoque no siempre fue suficiente para prevenir un ataque masivo. La empresa realizó inversiones significativas en tecnologías para mejorar su capacidad de análisis de datos y eficiencia operativa. Esto incluía la implementación de sistemas de análisis de Big Data que les permitieran gestionar grandes volúmenes de información crediticia y ofrecer informes más precisos a sus clientes. Es decir, con esta información la empresa podía acceder a los datos personales de los clientes como número de identidad, dirección, propiedades, pero por sobre todo tenía acceso a sus datos monetarios como la cuenta bancaria. Este último ayudaba a las organizaciones a aprovechar los datos de sus clientes y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades de inversión para sus usuarios. La compañía había comenzado a desarrollar programas de protección de datos centrados en la privacidad del consumidor y el cumplimiento normativo. Esto era parte de una respuesta más amplia a la creciente preocupación por la seguridad de la información en la era digital. Antes de los años 2000, Equifax logró captar una base de clientes considerable, aunque las cifras exactas varían según las fuentes. Se estima que para finales de la década de 1990, la compañía ya tenía alrededor de 12.000 a 15.000 clientes en todo el mundo, que abarcaban desde bancos y prestamistas hasta minoristas y empresas de servicios financieros. En términos de ingresos, Equifax generó aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en ingresos anuales en el año 2000, lo que representó un crecimiento significativo respecto a años anteriores. Este aumento en ingresos se debió a la creciente demanda de servicios de informes crediticios y a la expansión de sus operaciones y servicios, incluyendo el análisis de riesgos y gestión de datos. Para almacenar una cantidad innumerable de datos, toda empresa debería de contar con un servicio de técnicos en seguridad sistémica. Equifax implementó una serie de medidas de ciberseguridad estándar.
La empresa trabajaba con un software framework llamado Apache Struts. La compañía gestionaba una enorme cantidad de datos personales y financieros, por lo que contaba con una infraestructura de ciberseguridad centrada en firewalls, sistemas de protección de intrusos, cifrado de datos, etc. Además, empleaba métodos de autenticación y control de acceso para asegurar que solo los usuarios autorizados pudieran acceder a sistemas críticos o a datos sensibles. Esto permitía que solo los usuarios dueños de las direcciones correspondientes puedan acceder a información personal, sensible o crítica, protegiendo los datos de sus clientes de cualquier ciberataque. ¿O no? Resulta ser que Apache Struts es un framework de código abierto basado en Java que se utiliza para desarrollar aplicaciones web. Apache maneja la lógica de control de la aplicación, facilitando la interacción entre los datos, la interfaz de usuario y el flujo de control. Y al ser un framework de código abierto, Apache Struts debía actualizarse debido a una vulnerabilidad crítica de seguridad que fue descubierta en marzo de 2017. Esta vulnerabilidad permitía a los atacantes ejecutar un código remoto en los servidores que utilizaban versiones afectadas de Struts. En términos prácticos, esto significaba que, sin necesidad de autenticación, los hackers podían obtener acceso no autorizado a los sistemas que no hubieran aplicado el parche de seguridad correspondiente. Hasta yo, un estudiante de periodismo que conoce de programación lo mismo que Lionel Messi de Fashion Week, podía haber hackeado la base de datos. La vulnerabilidad fue catalogada como de alta gravedad por la comunidad de seguridad y los desarrolladores de Apache Struts emitieron rápidamente un parche para corregirla. Hasta aquí todo bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema fue que, aunque la alerta sobre la vulnerabilidad crítica en Apache Struts fue emitida por el equipo de ciberseguridad de la compañía, el parche no fue implementado en los sistemas afectados de Equifax, debido a problemas en la cadena de comunicación interna. Las áreas encargadas no priorizaron la actualización, lo que permitió que la vulnerabilidad permaneciera sin resolver. Es como que no lo vieron necesario e hicieron la vista gorda de las advertencias. Pero como dijo Carlos Tevez, nadie tiene la cabeza tan dura como para no usar casco. ...10 de mayo de 2017... un día normal para todos, por sobre todo para Equifax, que ese día se encontraba realizando las entregas de informes crediticios mensuales a sus usuarios. Mientras todos estaban felices al recibir el informe de sus cuentas bancarias y rebosando de dinero, y otros, bueno, no mucho, en China se alistaba un grupo de hackers miembros del Ejército Popular de Liberación de China, PLA por sus siglas en inglés. Wang Qian, Wu Ziyong, Su Ke y Liu Lei. Sí, ya sé que suenan a nombres de personajes del Mortal Kombat, pero no, estos fueron los hackers expertos en ciberataques que descubrieron una grieta de vulnerabilidad de acceso a la base de datos de Equifax. ¿Recuerdan la vulnerabilidad en el software que utilizaba la empresa? Bueno, esa era la grieta. Eran alrededor de las 10:35 de la mañana. Uno de los paneles del data warehouse de la empresa comenzó a emitir un sonido y titilo de una extraña luz roja que indicaba que algo malo estaba pasando. Según cuentan trabajadores de la compañía, nadie se percató de este hecho. Otros dicen que simplemente creyeron que se trataba de una falla técnica en uno de los paneles de data center, puesto que algunos ya debían de pasar por mantenimiento. Por ende, decidieron no intervenir. Como dijo Sir Arthur Doyle, el mundo está lleno de cosas obvias que nadie por casualidad observa jamás. Esto claramente no se trataba de un simple mantenimiento y ya está. Se trataba de una alerta de infiltración en la base de datos. Les explico cómo funciona esto. Cuando un panel de monitoreo en un data center detecta una infiltración en la base de datos, este suele activar una serie de protocolos automáticos y manuales para mitigar la amenaza y evitar que el intruso acceda o manipule la información de manera indebida. El data center utiliza IDS o sistemas de prevención de intrusiones para monitorizar el tráfico de red en tiempo real. Estos sistemas están configurados para detectar actividades anómalas que coinciden con patrones de ataques conocidos, como intentos de acceso no autorizado o tráfico inusual. Pero uno de los patrones falló gracias a la vulnerabilidad que no fue parcheada a tiempo. Entonces, como el panel no pudo activar su sistema de autodefensa, este desarrolló un SOS. El panel de monitoreo de data center suele estar conectado a un centro de operaciones de seguridad que supervisa la infraestructura las 24 horas de los 7 días de la semana. Cuando el panel detecta actividad sospechosa o un intento de infiltración, genera una alerta visual y sonora. Pero como ya comentamos anteriormente, nadie acudió a este llamado, por lo que a las 11:50 de la mañana, Equifax fue hackeada. Se lograron hackear y exponer datos privados de más de 147 millones de personas. Desde números personales hasta estados monetarios fueron expuestos y manipulados por los hackers.
Por supuesto, estos datos fueron extraídos de forma gradual. ¿Por qué de forma gradual? Porque Equifax no fue atacado durante un solo día, sino durante 76 días. Efectivamente, los protagonistas del ciberataque estuvieron dando un paseo libremente por la base de datos de la empresa desde el 10 de mayo hasta el 29 de julio del 2017. Y se preguntan, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, nadie seguía sin darse cuenta del ataque, así, sin más. Pero no solo fueron datos los que se perdieron, la empresa perdió más de 1.400 millones de dólares. Además, las acciones de Equifax cayeron en un 30% tras el anuncio del hackeo, lo que redujo temporalmente su valor de mercado en más de 5.000 millones de dólares. No fue hasta el 29 de julio que el equipo de ciberseguridad de Equifax se percató de una actividad sospechosa en sus sistemas. La alerta provino de un tráfico inusual que pasaba a través de uno de sus portales web. Una vez que identificaron esta actividad, se inició una investigación interna en colaboración con expertos externos en ciberseguridad. Equifax involucró a expertos externos en ciberseguridad de la firma Mandiant, una empresa de ciberseguridad reconocida, para investigar y confirmar el alcance de la brecha. La misma que se encargó de investigar y resolver el problema de ciberataque en Yahoo en 2014, que afectó a más de 3.000 millones de cuentas en 2 incidentes distintos. Esta se le considera una de las mayores violaciones de datos en la historia, pero ese es un tema para otro video. Una vez identificados los puntos de acceso de los hackers, Mandiant trabajó con Equifax para aislar los sistemas afectados y cerrar la brecha. Esto incluía aplicar el parche de seguridad necesario y garantizar que no quedaran más puntos vulnerables abiertos. También ayudó a Equifax a documentar el ataque de manera adecuada para informar al FBI y autoridades regulatorias, proporcionando los detalles técnicos y forenses que estas agencias necesitan para comprender la naturaleza del ataque. Sin embargo, Equifax se enfrentó a críticas significativas por el retraso en la aplicación de parches y por sus prácticas de ciberseguridad, lo que resultó en una crisis de reputación y en demandas legales importantes. La empresa se tomó un tiempo para hacer público el suceso, y cuando hablo de un tiempo me refiero específicamente a 6 semanas. No fue hasta el 7 de septiembre que la compañía publicó un comunicado de prensa en la que revelaba que en una brecha de seguridad había expuesto la información personal de aproximadamente 147 millones de personas en los Estados Unidos, así como un número menor de clientes en Canadá y el Reino Unido. Equifax notificó de inmediato al FBI cuando detectaron la actividad sospechosa en sus sistemas, y estos, a su vez, comenzaron su propia investigación para identificar a los responsables y determinar si el ataque provenía de actores con respaldo estatal o de grupos cibercriminales. Y como era de esperarse, la compañía recibió críticas significativas por esperar hasta septiembre para informar al público, ya que los datos personales de millones de personas estuvieron en riesgo durante semanas sin su conocimiento. Es lo más común. Personalmente no me haría tanta gracia el saber después de un poco más de un mes que prácticamente toda mi vida estaba siendo expuesta y además utilizada y vigilada por hackers de China. Pero la moneda tiene dos caras, las cuales debemos analizar. La empresa seguía estando en su derecho a no revelar aún el hecho, no hasta obtener todos los datos e informes de lo acontecido. Esto se debe al principio de confidencialidad de las empresas en el sector privado, que implica que la empresa y el profesional acuerdan que la información de tipo privada o sensible a la que se tenga acceso no será puesta a disposición de terceros, incluso a usuarios de la empresa. Este principio se aplica en diversos escenarios, como en las bases de datos de las empresas, datos médicos y la relación cliente-empleado. Por lo que podemos decir que lo de la espera de Equifax estuvo legalmente bien, pero moral y éticamente mal. Tras el hackeo de 2017, Equifax se enfrentó pérdidas financieras, daños a su reputación y consecuencias legales de gran magnitud, como era de esperarse. La empresa tuvo que responder a la crisis en múltiples frentes, desde la implementación de medidas de reparación para consumidores hasta la resolución de demandas y sanciones regulatorias. La compañía tuvo que pagar un acuerdo compensatorio de 700 millones de dólares. Esto se dividió en 425 millones de dólares para compensación directa a los consumidores, principalmente para cubrir servicios de monitoreo de crédito y reparaciones de identidad, 125 millones de dólares para resolver demandas estatales y 100 millones de dólares en multas adicionales a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Mientras tanto, los hackers responsables del ataque no enfrentaron condenas en un tribunal, ya que son ciudadanos chinos y se encuentran en China. El gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra ellos recién en febrero del 2020, pero debido a su ubicación y la falta de extradición entre los países, no fueron arrestados ni llevados ante la justicia.
En cuanto a la respuesta del gobierno chino, estos negaron las acusaciones y defendieron a sus ciudadanos, argumentando que no apoyan el ciberespionaje. Esto dificultó la cooperación entre Estados Unidos y China en asuntos de ciberseguridad, lo que a su vez dejó a los hackers libres de enfrentar consecuencias legales en el ámbito estadounidense. Eso quiere decir que los atacantes ya habían realizado más ciberataques a otras compañías de Estados Unidos. Pero, ¿por qué a China le interesaría datos de los ciudadanos estadounidenses? A ver, el interés en obtener datos de personas en Estados Unidos puede entenderse desde varias perspectivas, tanto económicas como estratégicas. Acceder a datos personales y financieros permite a China recopilar información sobre empresas estadounidenses, incluidas tecnologías innovadoras, estrategias de mercado y datos de investigación y desarrollo. Esto puede facilitar el espionaje industrial, ayudando a las empresas chinas a competir más eficazmente en el mercado global. También la recopilación de datos puede ser parte de un enfoque más amplio para prepararse para futuros conflictos o tensiones. Acceder a la información sobre infraestructuras críticas, redes de comunicaciones y datos de seguridad nacional puede ser parte de una estrategia de guerra cibernética. Como ya mencionamos, Equifax implementó una serie de medidas significativas para fortalecer su ciberseguridad y restaurar la confianza de los consumidores. La compañía invirtió más de 1.400 millones de dólares en ciberseguridad desde el ataque. También amplió su equipo de ciberseguridad, incluyendo el contrato de nuevos talentos y expertos en el campo para gestionar y supervisar sus operaciones de seguridad. A pesar de estas mejoras, Equifax sigue enfrentando el desafío de recuperar completamente la confianza de los consumidores y las partes interesadas. La empresa continúa siendo objeto de un escrutinio considerable en la industria de la ciberseguridad y entre los reguladores, y su desempeño en este ámbito es fundamental para su reputación y su éxito a largo plazo.